Bienvenidos a esta jornada de formación de semilleros. Pues nosotros decimos que es para semilleristas, pero igual es para todas las personas que estén interesadas en el tema. Hoy tenemos una sesión de normas APA y va a estar a cargo de Danilo Gutiérrez Serrano, a quien pues dejo ya el control de las cosas. Hola, Danilo. Hola, jefa. Bueno, buenos días a todos. Pues ya la jefa Joana me presentó. Soy Danilo Gutiérrez, auxiliar de procesos técnicos aquí del Campus Bogotá, el CIP Campus Bogotá. Pues para mí es un placer estar aquí en las novenas jornadas de semilleros de investigación. Y el día de hoy yo soy el que se va a encargar de hablar un poco de las normas APA y cómo las vamos a poder aplicar en los trabajos académicos. Entonces voy a compartir pantalla. Si tienen alguna duda en el transcurso, pues me van interrumpiendo, no hay problema, ¿listo? Listo, No yo voy a tengo estar ningún pendiente del problema. chat por si quieren preguntar algo. Entonces, si quieres, Dani, despreocúpate que yo te voy avisando si hay algo en el chat. Listo, gracias, jefa. Bueno, entonces, las normas APA, digamos que nosotros en el contexto académico ya las conocemos muy bien. Prácticamente estas normas APA son como las más reconocidas mundialmente, por decirlo de alguna forma. Estas surgen en el año 1929, han tenido una serie de desarrollo a partir de la Asociación Americana de Psicología, las siglas en inglés APA. Estas normas son como unas pautas, un conjunto de estilos que buscan facilitar precisamente que no solo los estudiantes, sino toda la comunidad científica y académica pueda, digamos que, escribir de cierta forma, con cierto estilo y que también asimismo se pueda entender a la hora de su lectura. ¿Listo? Estas normas también nos van a permitir tener un poco de coherencia, de orden, de cohesión y la estructura de los textos académicos. Más adelante vamos a ver por qué las normas APA, digamos que a comparación de otro tipo de normas como las Vancouver que se utilizan en ciencias de la salud, digamos que están muy bien establecidas. Ellos tratan de siempre publicar cuáles han sido los principales cambios y también tienen, digamos que algunas excepciones o como digamos que un estilo de normas APA que está aplicado más que todo al tipo de investigación, sea cualitativa o cuantitativa, que ya más adelante o al final de esto les voy a mostrar un poco desde la página de ellos. Eh, por el momento lo que voy a hacer es como mostrar cuáles son los requisitos, digamos, la forma que da APA para que nosotros organicemos los trabajos desde Word, ¿sí? Ustedes están viendo en este momento mi pantalla, ahí ustedes van a ver la presentación, cómo yo voy a ir organizando mi trabajo desde las márgenes, desde el tipo de letra, el tamaño de la letra, los títulos, etcétera, hasta pasar por el tema de la citación y la referencia de los documentos. ¿Listo? Entonces nos dice que para las normas APA se utiliza un tamaño de papel tamaño carta. Las márgenes van a ser de 2,54 centímetros en todas las márgenes y la orientación va a ser vertical. Digamos que hay unas excepciones en el tema de la orientación, especialmente cuando se insertan tablas, que hay como una excepción ahí, dependiendo del tamaño de la tabla o de la figura, nos va a permitir, digamos que cambiar la orientación solamente de esa página. ¿Vale? Eso ahorita también ya lo vamos a ver más adelante en la opción de tablas. Ahora, en el tema de las fuentes, tenemos que las fuentes que se utilizan en APA son fuentes sans serif y fuentes serif. En fuentes sans serif encontramos fuentes como Calibri y Arial, que son las que, digamos, las más conocidas, pero también está Lucida Sans Unicode. Tenemos fuentes serif, que es Times New Roman y Georgia. Digamos que las fuentes serif se van a manejar Calibri Arial en 11 puntos y Lucida Sans en 10 puntos. Tenemos fuentes serif en Times New Roman de 12 puntos y Georgia de 11 puntos. Digamos que para las figuras y las imágenes se deben utilizar siempre las fuentes sans serif, es decir, Calibri, Arial o Lucida Sans
Unicode, y estas se pueden manejar en un rango de 8 a 14 puntos. ¿Por qué digamos que de 8 a 14 puntos? Porque nosotros a veces podemos tener gráficas y dentro de las gráficas vamos a establecer una serie de leyendas. Si nosotros dejamos en las leyendas un tamaño de letra 12, pues lo que va a hacer es que se va a ver como muy sobrepuesto a las leyendas que yo ponga o los datos que vaya a poner. Entonces, digamos que aquí nos da la opción de manejar desde 8 a 14 puntos según sea la necesidad que nosotros tengamos. También nos da una opción para códigos de computadora. Esto va enfocado más que todo para las ingenierías, el tema de programación, cuando tienen que poner códigos. Aquí nos dice que tenemos que utilizar códigos como la Lucida Sans Console de 10 puntos y la Core New de 10 puntos. Listo, eso es por la distribución del código. En notas al pie de página, digamos que se dejan predeterminadas, no hay que hacer ningún cambio y digamos que no hace como mucho énfasis en las notas al pie de página. Tampoco dice que no se pueden utilizar, pero no nos dice que tiene que ser con cierta fuente o que tiene que ser de cierto tamaño. Esa sí se utiliza predeterminada. Ahora, para la alineación y la sangría, la alineación debe ser a la izquierda, ¿cierto? Y debe tener una sangría de 1,27 centímetros. El interlineado va a ser de 2 puntos o doble y el número de páginas siempre tiene que ir desde la primera página en la parte superior derecha. Ahora, digamos que ya después de que di todas estas presentaciones del trabajo, lo que voy a hacer es como hacer el ejercicio en Word para que quede en la grabación. Bueno, yo cómo puedo ajustar todo esto. Entonces por aquí tengo mi documento de Word y lo que voy a empezar es a configurar la página. Para esto lo que voy a hacer es ir a disposición en mi barra, ¿cierto? En esta opción me aparece configurar página y voy a empezar a configurarlo según lo que me dio APA. Si ustedes se dan cuenta, yo ya tengo aquí que las márgenes por todos los lados, quiere decir superior izquierda e inferior derecha, están en 2,54 centímetros. El papel está en la opción de carta. Puede que en algunos Office, en algunos paquetes de Office, no aparezca la opción de carta, pero debe aparecer la opción de A4, que es la más cercana al tamaño carta, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Después de que ya configuramos esto, le damos en aceptar. Ahora, yo puedo configurar también el tema. Vuelvo acá a inicio, yo puedo configurar el tema de la alineación y de la sangría en primera línea. ¿Cómo lo voy a hacer? En la parte superior nosotros tenemos una opción que dice estilos. En estilos tengo un botoncito que dice normal y título. Voy a desplegar esto para que sea un poquito mejor. Aquí yo voy a encontrar todas las opciones que tengo de estilos. Normal va a ser la opción que yo maneje para párrafos, ¿cierto? Pero también tengo la opción de los títulos que ahorita después de esto vamos a ver. Entonces, en normal, yo me voy aquí a esta flechita y voy a desplegar las opciones en donde encuentro modificar. Cuando yo le doy modificar, me da la opción de configurarlo según los datos que yo necesite. Entonces ya sabemos que yo puedo utilizar fuentes serif y fuentes sans serif. En este caso tengo sans serif, que es Times New Roman. Sabemos que Times New Roman va a ir en 12 puntos. El color va a ser negro o automático y está alineado a la izquierda. Ustedes van a ver que aquí ya está seleccionado alineado a la izquierda. Y este apartado me va a mostrar qué espaciado voy a manejar. Este es un espaciado de 1. Este es de 1,5 y este es el espaciado doble. Ahora, después de que ya configuré todo esto, voy a ir al botón que se encuentra en la parte inferior izquierda que dice formato y aquí voy a dirigirme a la opción de párrafo. Cuando yo voy aquí es donde yo voy a poder configurar el tema de las sangrías. Por ejemplo, la sangría en primera línea que me aparece en la opción de especial, sangría primera línea, sangría francesa. Escojo sangría primera línea de 1,27 centímetros. En espaciados, anterior-posterior vamos a dejar en ceros. Interlineado volvemos a verificar que se encuentra en doble y le damos a aceptar. Aceptar y automáticamente ya quedaría configurada nuestra opción de párrafo con los requisitos que nos mostraban acá, que era un interlineado de 2 puntos, alineación a la izquierda y una sangría de 1,27 centímetros. Ahora, para el tema de la paginación,
Yo voy a ir aquí a la opción de insertar y por aquí casi en la última parte me aparece una opción que dice número de página. Cuando yo voy a número de página, selecciono principio de página y aquí voy a escoger la opción que dice números en formato 3. Aquí en el ejemplo me muestra que está en la parte superior derecha, tal cual como lo pide APA. Automáticamente él va a empezar a numerar y cada hoja que yo vaya generando, él automáticamente le va dando su número de página. ¿Listo? Digamos que hasta acá esto es muy sencillo, es apenas el formato que nosotros le vamos a ir dando al Word para que vayamos organizando la información. Tenemos el tema de los encabezamientos o títulos. En APA se manejan 5 encabezados. ¿Listo? Entonces tenemos encabezado principal que vendría siendo el título principal. Ustedes se van a dar cuenta que me dice que tiene que estar alineado en el centro, en negrilla y el texto va en mayúsculas y minúsculas tal cual como va en este ejemplo. Para configurarlo vamos a volver a la barra de estilos que yo ya había utilizado acá para configurar el párrafo y ahora me voy a dirigir a título 1. En título 1 voy a darle modificar y es donde yo voy a empezar a configurarlo según los datos que me acaban de dar. Digamos que un apunte acá claro es, si yo utilizo Times New Roman 12, utilizo Times New Roman 12 para todo. Digamos que los títulos no tienen que ir en Times New Roman 14 o más grande, no. Se maneja siempre la misma fuente y el mismo tamaño de fuente. Ya lo que va a cambiar es la distribución, si tiene negrillas, si va a la izquierda, centrado, etcétera. Entonces, para un título principal, me dice que tiene que estar en negrilla. Acá yo ya lo tengo seleccionado en color negro. La alineación va a ser central. El espaciado también va a ser de 2 puntos. Siempre se va a manejar el mismo espaciado. Y aquí yo tengo que configurar algo adicional. Como yo ya configuré normal, como el párrafo, tengo que verificar que aquí en el botón que se encuentra en la parte inferior izquierda de formato y en párrafo no se encuentra activada la opción de sangría especial. ¿Por qué? Porque cuando yo configuro normal, por lo general, automáticamente todos estos estilos quedan configurados con una sangría especial en primera línea. Debe aparecerme algo así. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el texto del título no me va a quedar realmente centrado, sino con un poco de espacio en la izquierda. Entonces vuelvo acá y le doy en ninguna. Confirmo que en sangría y en espaciado estén todos en ceros. El interlineado doble, le doy a aceptar y ya quedaría configurado. Asimismo, yo voy a hacer con título 2. Título 2 es el encabezamiento de segundo nivel. Aquí les voy a mostrar. Entonces, encabezado principal, yo selecciono el texto, le doy título 1 y automáticamente él se va a configurar con digamos que con la configuración que yo le puse al título 1. Si yo voy a título 2 y sigo las mismas instrucciones, pues ustedes van a ver que me dice que va alineado a la izquierda en negrilla y el texto va en mayúsculas y minúsculas. Entonces vuelvo a verificar Times New Roman 12 en negrilla, color automático. Esta vez ya no va a ir centrado como el título principal, sino que va a ir a la izquierda, espaciado doble. Verifico nuevamente en formato párrafo y aquí vamos a ver que ya no tiene sangría especial en primera línea, ni tenemos sangrías izquierda-derecha, ni espaciados con ningún dato numérico, sino que están en ceros. El interlineado doble, le damos a aceptar y automáticamente ya quedó configurado. ¿Qué es lo que pasa? Yo selecciono el texto, le doy título 2 y él ya quedó configurado. Y asimismo, con cada una de las instrucciones que me dan cada uno de los encabezados, yo puedo empezar a configurarlo. Voy a título 3, voy a modificar, me dice que va alineado a la izquierda, con negrilla, cursiva y tipo oración. Entonces, negrilla, cursiva, ¿cierto? Acá color automático a la izquierda, espaciado doble. Aquí en formato volvemos a párrafo, verificamos que no tenga sangría en primera línea, que estos datos estén en ceros y el interlineado esté doble. Le damos a aceptar
y aceptar. Digamos que en estos, ya aquí en adelante en estos encabezados también me pide como que se encuentre, por ejemplo, en tipo oración. Ese tipo de configuraciones, si ya nosotros las hacemos manuales, ¿cómo las podemos hacer? Seleccionamos el texto y vamos aquí a las opciones donde nos da la opción de tipo oración y él automáticamente se configura. Y lo mismo para cuarto nivel. En este caso yo ya lo tengo configurado y efectivamente ustedes se van a dar cuenta que aquí ya cambió, por ejemplo, de que está alineado a la izquierda en la misma línea del párrafo. ¿Qué es lo que va a cambiar? Ya tengo una sangría de 1,27 porque está alineada en la misma línea del párrafo. ¿Listo? Y así mismo con el encabezado de quinto nivel. Así nosotros vamos haciendo, digamos que las configuraciones para utilizar los tipos de encabezamientos. ¿Qué es lo que me va a permitir esto a mí? Primero, si yo configuro esto desde el inicio, no voy a tener problemas a la hora de generar mi tabla de contenido. ¿Qué es, digamos, cuál es el principal problema que a veces encontramos? Es que cuando ya termino todo el trabajo es que empiezo a realizar la configuración. Pero resulta que no todos los títulos son encabezados principales, no todos son de segundo nivel, no todos son de tercer nivel. Por eso se les aconseja que siempre hagamos esta configuración antes de hacer el trabajo para que a medida que nosotros vayamos desarrollando el trabajo en sí, nosotros vayamos aplicando las normas para que al final solamente tengamos que generar la tabla. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo genero la tabla, ¿cierto? Cuando genero la tabla de contenido, la voy a poner por acá. Entonces voy aquí a insertar, si era acá en insertar o creo que era acá en referencias. Entonces en referencias, cuando yo voy a insertar la tabla de contenido automática, ustedes van a ver que él identifica cada uno de los niveles que yo acabo de utilizar. Entonces el encabezado principal me lo muestra más hacia la izquierda y dentro del encabezado principal me muestra cada uno de los niveles. Si yo tuviera acá otro encabezado principal, por ejemplo, voy a utilizar este como encabezado principal, título 1, y actualizo mi tabla de contenido, ustedes van a ver actualizar toda la tabla que automáticamente me muestra la jerarquía de los títulos. Entonces me muestra que este tercer nivel pertenece al segundo, el segundo al principal y así sucesivamente. ¿Listo? Por esto se recomienda hacerse la configuración al inicio. Ahora, el tema de, de los formatos de tabla. Digamos que para los formatos de tabla, las normas también son muy claras. Siempre vamos a nombrar a las tablas, tabla por orden de aparición. Tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, etc. Después de esto va a seguir el título de la tabla en mayúsculas y minúsculas y en cursiva, como ustedes ven acá. La presentación de la tabla va a ser de esta forma. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente se manejan solamente líneas horizontales, no hay ninguna vertical, ¿cierto? Y según la norma nos dice que tenemos que manejar tres líneas principales, que son la superior, la que me limita los encabezamientos en la parte superior de la tabla y la del cierre de tabla. Esta cuarta línea que ustedes ven acá, que les estoy tratando de señalar, esta línea es opcional. ¿Cuándo es opcional? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos tablas con valores numéricos como la que tenemos aquí en el ejemplo. Entonces, como tengo valores numéricos, tengo datos numéricos, utilizo esta cuarta línea para delimitar los totales del cuerpo de la tabla. Así tal cual como nosotros aquí delimitamos los encabezamientos de los datos del cuerpo de la tabla. ¿Listo? Aquí también vamos a encontrar que tenemos una serie de notas. Estas notas son la nota general, nota específica y nota de probabilidad. Entonces, en la nota general, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar, digamos que si queremos hacer una observación muy general sobre la tabla, ¿cierto? La vamos a poder integrar acá y después de esto tiene que ir la referencia de la información, la referencia de los documentos, del documento de los documentos que yo utilicé para construir esta tabla. Entonces, ¿cómo va a ser esto?
Nosotros tenemos que identificar si esta tabla la copiamos, quiere decir que la copiamos y la pegamos de otro documento, o si esta tabla la construimos a partir de un artículo, un documento cualquiera. Según lo que hayamos hecho, tenemos que poner lo siguiente. Entonces, si yo copié y pegué la tabla, voy a poner reproducido de. Y seguido de esto, voy a poner toda la información que corresponda al documento de donde copié esa tabla. Si ustedes se dan cuenta, es casi como si fuera una referencia, ¿cierto? Del documento que yo utilicé. Ahora, si yo construí la tabla, pero a partir de unos datos que me dio un documento, lo que voy a poner es adaptado de y lo mismo, toda la información correspondiente al documento de donde yo sustraje la información. Aquí se tiende a tener, digamos que algunas dudas, porque cuando se construye una tabla, no necesariamente se construye a partir de un solo documento. La construcción de una tabla también puede ser dada de varios documentos. Entonces, cuando yo tengo varios documentos, lo que yo voy a hacer es poner la primera referencia, digamos que esta es la primera referencia, punto y coma, coloco la segunda referencia del segundo documento, punto y coma, la del tercer documento y así sucesivamente. ¿Listo? Pero siempre tienen que estar la información de los documentos que yo haya utilizado para construir la tabla. ¿Listo? Luego tenemos la nota específica. Esta nota específica se maneja con superíndices. El superíndice es esta letrica que se ve acá, que es una como muy pequeña y nos sirve para hacer una anotación muy puntual sobre algún dato que se encuentra dentro de la tabla. Entonces, yo utilizo el superíndice en orden alfabético, quiere decir A, B, C, D, según las veces que yo considere que es necesario, y lo voy a ubicar en la primera, digamos, el primer dato que yo empiece a mostrar, voy a empezar con A, luego B, luego con la siguiente C y así sucesivamente. Y debajo de la nota general voy a empezar a poner cada uno de los superíndices. Vamos a mostrar acá un poquito cómo sería eso. Entonces, yo tengo aquí mi tabla, ¿cierto? Donde está el título, tabla 1 con su título, los encabezados, tenemos los datos y aquí en este apartado van las notas. En esta nota general, que es la primera, iría la referencia, ¿cierto? Ahí iría la referencia a los documentos que yo utilicé para la construcción o de donde copié la tabla. Luego comenzaría con los superíndices. Para el superíndice, sencillamente voy aquí a la opción de inicio y veo una X que parece como una X al cuadrado. Esa es la opción de superíndice. Yo sencillamente le doy clic acá, pongo A, digamos que aquí también este va a ser el superíndice de este dato, A, y aquí hago la anotación. Entonces aquí es donde voy a poner la observación. Y si tengo otra nota, lo que hago es en el siguiente renglón pongo B y hago una anotación de ese dato que quiero enfatizar. ¿Cuál es la recomendación que nos dan acá? Pues que digamos, esto lo utilicemos cuando nosotros necesitamos que la persona que esté leyendo el documento pues tenga claro a qué hace referencia ese dato. Si ustedes se dan cuenta aquí, digamos que el superíndice A de nota específica está en el 6 y aquí me está diciendo que refleja la información de 2 cursos. Es para darle como una orientación a la persona que está leyendo de por qué es ese 6, ejemplo de esta tabla. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a llenar de superíndices toda la tabla, se pierde el sentido en sí de la tabla. La tabla se construye con el fin de sintetizar información y que esa información pueda ser legible para el lector. O sea, no que tenga que estar recurriendo a las observaciones, a las notas específicas, a las notas de probabilidad para entender la tabla. La tabla se tiene que construir en base de que yo quiero transmitir una información de forma organizada, pero que también sea coherente y que se pueda entender. Digamos que esa es la función. Y estas notas específicas y notas generales son más como un apoyo que le sirva al lector. No que digamos que ahí se concentre la información o se concentre la atención.
Y por último, tenemos las notas de probabilidad. Las notas de probabilidad se utilizan mucho en tablas que tengan valores estadísticos. Entonces, por ejemplo, aquí me muestra que para este dato, en el caso de el 10, sencillamente me muestra la opción de la fórmula estadística por la cual se halló ese número, ese dato. Entonces, este funciona prácticamente de la misma forma. Aquí, ya después de que yo pasé mis notas específicas, comenzarían mis notas de probabilidad. Entonces, la idea es que pongamos acá el asterisco y vamos a poner la fórmula que utilizamos para hallar ese dato que está dentro de la tabla. Y si tengo otro, sencillamente vuelvo al siguiente renglón, pongo un doble asterisco, quiere decir que acá tendría que ir en el superíndice. Un ejemplo, vamos a utilizar este acá. En el superíndice voy a poner que este tiene 2 y acá iría la fórmula que corresponde a este dato que tiene 2 asteriscos. Y así sucesivamente. La idea, lo mismo. Es como darle un contexto al lector, ok, esto lo hallaron haciendo una operación entre este dato, ejemplo, entre este dato y este otro dato, y ese fue el resultado, pero se tiene que utilizar con moderación, más para aclarar y no tanto para darle como protagonismo. Ahora, el tema de las figuras, si ustedes se dan cuenta, la distribución prácticamente es igual a la tabla. Tenemos acá figura 1, siempre se va a poner figura 1 en orden de aparición, entonces figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, etcétera. Tenemos el título en mayúsculas y minúsculas y cursiva, y luego entraría lo que corresponde a la figura. Se entiende por figura gráficos, fotografías, dibujos, ilustraciones, todo lo que sea, digamos que una imagen o algo que sea una representación gráfica, se va a considerar como figura. ¿Listo? En este caso, vamos a ver que se puede aplicar lo que les había dicho al inicio. Esta es una gráfica que tiene una serie de leyendas. Si ustedes se dan cuenta, ahí es donde nos decía, vamos a utilizar fuentes sans serif de 8 a 14 puntos, de 8 a 14 puntos según la necesidad que yo tenga para mostrar esa figura. ¿Listo? Este también maneja los mismos tipos de notas. Tenemos la nota general, específica y de probabilidad, donde en nota general puede ir, digamos que una explicación sencilla que yo quiera dar. No es obligatoria, pero lo que sí tiene que ir es el tema de la referencia, así tal cual como les estoy señalando acá. Entonces, ya sabemos que si yo construí esta gráfica a partir de un documento que yo consulté o de varios documentos, lo que tengo que hacer es poner adaptado de, porque yo construí la gráfica a partir de una información que yo consulté. Sin embargo, si yo lo que hice fue copiar y pegar esta imagen de esta gráfica, voy a poner reproducido de y la información correspondiente al documento, a la referencia del documento. ¿Listo? Aquí funciona de la misma forma. En la nota específica, ¿dónde podría yo utilizar una nota específica, por ejemplo, en esta gráfica? Aquí en adolescente, yo podría poner un superíndice A haciendo énfasis en que es una nota específica para aclarar que adolescentes corresponde a edades entre los 14 y los 18 años, por ejemplo. O en joven adulto que corresponde a jóvenes adultos que comprenden la edad entre 20 y 27 años. Ahí yo podría, por ejemplo, utilizar una nota específica. Y las notas de probabilidad, pues ya si de pronto hay alguna fórmula en alguna de las barritas acá o de cómo se halló este número, aquí también lo podríamos utilizar. La cuestión es identificar cómo podría utilizar cada una de las notas y no excederme en el uso de ellas. No sé si haya una duda hasta acá, hasta el momento, o vamos bien. A ver si de pronto se animan en el chat. Yo, Hay una pregunta. Ah, bueno, ¿quién dijo yo? yo, Dale, Karen, tengo una Karen, dale. duda. Sí, Tú nos dices que las tablas tienen que ir solo 3 líneas, ¿cierto? De manera así horizontal. exactamente, Sí. sí. En el caso de las gráficas, ¿tiene alguna forma estandarizada o algo así en específico o no?
No, en las gráficas así como esta que está en la pantalla. Sí, digamos esa. Esa no, digamos que esa no tiene ninguna, no tiene como una condicional, digamos, de que tienen que tener ciertas medidas. No, esa digamos que no tiene ninguna restricción en ese sentido. Ahora, me hiciste acordar de algo. Las tablas tienen algo que digamos que también es de duda para muchos. Por ejemplo, hay tablas que son muy grandes, o sea que tienen muchos datos. Y obviamente, pues la tabla lo que va a pasar es que no va a caber solo en una página, sino que va a pasar a la siguiente página. En esos casos, tenemos varias opciones. Digamos que tenemos que tener varias cosas en cuenta. La primera, si yo tengo mi tabla así vertical, ¿cierto? Y pasa a la siguiente página, estos encabezados que yo tengo acá, se tienen que repetir en la siguiente página. ¿Listo? O sea, si yo llego y esta tablita llegó y paso acá, por ejemplo, estos encabezados que yo tengo acá tendrían que volver a repetirse en este apartado de acá. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señor, Sí, para señor. que no quede la información como perdida. Exactamente, como para que si continúa la tabla, pues la persona que esté Ujú, leyendo no se se pierda, ok, puede ubicar. en esta fila, qué es lo que va, qué es lo que... Exactamente. Y ahora, ¿qué es lo que también me dice la norma? Si la tabla es demasiado ancha, yo puedo cambiar la orientación de la página, pero solamente va a ser la orientación de esa página. ¿Qué quiere decir? Que yo, digamos, estoy aquí en vertical, ¿cierto? Me va a posicionar en esta página y voy a ir aquí a disposición, voy a ir a configurar página, voy a la opción de disposición y acá me dice si es en esta parte de aquí en adelante, alineación vertical, de aquí en adelante, bueno, es que creo que aquí me cambió, en este Word me cambió, pero acá me va a aparecer la opción de que yo pueda cambiar la orientación de la página, creo que era acá. Ujú. Pero no, esperen un momento porque esta es la orientación de todo el documento. Aquí antes me aparecía una opción que era acá, perdón, en márgenes. Entonces, yo voy acá y le voy a decir que me dé en horizontal y le voy a decir que sea de aquí en adelante. Cuando le doy aquí en adelante y aceptar, ustedes se van a dar cuenta que yo tengo la presentación del trabajo en vertical, pero donde tengo la tabla ya pasó a horizontal. ¿Qué es lo que pasa? Pues automáticamente de ahí en adelante todo va a pasar a horizontal. ¿Cómo vuelvo a configurar? Repito el proceso. Me ubico en la página donde está la tabla, vuelvo aquí a configurar página en márgenes y le digo que ahora quiero que sea vertical, pero quiero que sea vertical en secciones seleccionadas, no. Esperen porque ya no me apareció esa misma opción. Voy No. a darle nuevamente acá. Mientras la encuentras, yo podría dar un tip en las figuras, porque a mí, por lo menos en artículos y en trabajos, mis asesores me han dicho que las figuras no se copian y se pegan, sino que se hacen. Entonces, así sea un cuadrado sencillísimo, hay que hacerlas, ojalá todas las figuras. ¿Por qué? Porque esto le da uniformidad, porque también puedes jugar con colores para que te quede bonito el trabajo, para que te quede uniforme y que no sea, porque a veces cuando uno copia y pega las letras no se ven, la figura se desconfigura, queda raro. Entonces sí les recomiendo que todas las figuras las puedan hacer. Judy, tienes la manita levantada. Dale. Hola muchachos, sí señora. Lo otro también que se recomienda es que puedan insertar las figuras
desde el Word que están trabajando, ¿cierto? Porque hay una forma de insertar las figuras desde allí y que de una vez están registradas con el tema de derechos de autor, o sea, ya están aprobadas por derechos de autor, entonces ahí no se está infringiendo en ningún, pues ningún, no estamos teniendo en cuenta pues algún tipo de plagio académico o algo así con relación a las figuras, entonces se recomienda mucho insertarlas desde Word. Gracias, Exactamente, Judy. sí. Ujú. Que no sean recortes o cosas así, que recorte la imagen y la pego, no, sino que sea insertar la imagen tal cual. Listo. Entonces, ya después, bueno, de ver las figuras y de las tablas, ya seguiríamos, digamos que con la parte que es un poco más gruesa, un poco más larga de las normas APA, que son las citas bibliográficas. ¿Listo? Entonces, para citas bibliográficas, en APA se manejan citas breves de menos de 40 palabras y citas en bloque de más de 40 palabras. Digamos que estas citas son tipos de citas textuales, que quiere decir que yo copio y pego dentro del documento. Y ya tengo otro tipo de cita que consiste más en transformar esas ideas del autor con mis palabras, o sea, hacer un análisis profundo de esas ideas, que sería la paráfrasis. Cualquiera de estos tres tipos de citas tienen dos énfasis, el énfasis en el autor y énfasis en el texto. Entonces ya vamos a ver algunos ejemplos aquí. Entonces tenemos una cita breve que es una cita de menos de 40 palabras, ¿cierto? Este ejemplo es con énfasis en el autor. Ustedes van a ver que este tipo de cita tiene una serie de elementos. Aquí vamos a encontrar que tenemos un conector 1, ¿cierto? Acá está, digamos que con el colorcito. Luego vamos a encontrar al autor o a los autores seguidos del año de publicación del documento y un segundo conector. ¿Listo? Después de este segundo conector vamos a encontrar que se abren comillas y dentro de estas comillas va a ir el texto que yo estoy extrayendo del documento y que estoy plasmando en mi trabajo académico. Cuando ya terminé, voy a cerrar con comillas y cierro la cita con el número de página o páginas dentro de paréntesis. Entonces, acá ustedes se van a dar cuenta que para página voy a utilizar la abreviatura P. espacio e iría al número de la página. Digamos que nosotros también nos podemos encontrar algo acá y es que nosotros consultamos páginas web, por ejemplo, ¿cierto? Estas páginas web están en una presentación HTML. ¿Qué quiere decir HTML? Pues que están presentadas de largo, o sea, no tenemos una página clara. O sea, no dice página 1, página 2, página 3, página 4, etcétera. Para esos casos, ¿qué se va a utilizar? Se va a utilizar la abreviatura de párrafo. La abreviatura de párrafo es PAR. Entonces aquí bien grande, voy a correr esto acá un momentico y agrandar para que vean bien cómo es la abreviatura. Es así. PAR. ¿Listo? Y automáticamente va a poner el número de párrafo en donde voy a poder encontrar esa cita de menos de 40 palabras. ¿Listo? Entonces, si yo estoy en una presentación HTML, lo que va a hacer es tratar de contar el párrafo en el cual yo voy a encontrar esa cita que yo acabo de poner. ¿Listo? Eso para tenerlo en cuenta en el caso de el tema de páginas web, por ejemplo. Ahora, tengo la misma cita breve de menos de 40 palabras, pero esta vez es con énfasis en el texto. Si ustedes se dan cuenta, lo primero que vamos a encontrar es que ya no tenemos conectores al inicio. O sea, ya automáticamente vamos a comenzar con comillas y el texto que vamos a extraer del documento. Entonces tengo comillas, el texto que acabo de copiar y acabo de pegar, cierro comillas y ahí voy a abrir paréntesis y aquí es donde va a ir la información de dónde extraje esa información. Entonces, autor o autores, coma, espacio, año de publicación, coma, espacio, P. que viene siendo la abreviatura de página. Si no es página, sino párrafo, entonces sería par.
espacio, número de página y cerramos paréntesis. ¿Listo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta con las citas de menos de 40 palabras? Estas citas de menos de 40 palabras pueden ir inmersas dentro del párrafo. O sea, yo puedo empezar a escribir, ¿cierto? Mi producción, estoy escribiendo. Puedo reforzar la idea que estoy escribiendo con una cita de menos de 40 palabras dentro del mismo párrafo y puedo cerrar con una conclusión o puedo dejar ahí. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta. Tengo una pregunta. Dime. Es que quedé confundida. ¿Cuál es la Sí. diferencia de énfasis en el texto y énfasis en el autor? Listo, mira, te lo voy a mostrar así de sencillo. Aquí tengo la que es con énfasis en el autor. Cuando tú utilizas una cita con énfasis en el autor es cuando tú dices, según los elementos de investigación del autor. O sea, le estás dando relevancia al autor, ¿cierto? Lo que él está diciendo. Y luego pones la información. Tú puedes acá terminar con una conclusión o antes de esta cita igual tú puedes seguir escribiendo, estabas escribiendo y dices así como lo muestra el autor y pones tu conector, pones el apellido del autor, el año de publicación, etcétera, y luego abres comillas para poner el texto. Así es como digamos que lo harías con énfasis en el autor. ¿Qué es lo que va a cambiar? Fíjate en este apartado de la parte de aquí arribita. Cuando es con énfasis en el texto, te vas a dar cuenta que ya no está eso. Entonces, prácticamente es como si tú empezaras a escribir y automáticamente le dieras paso a la información que extrajiste del documento. Y al final de esa información vas a poner toda la mención de autoría, que es toda la información de los autores, del año de publicación y la página de donde sacaste esta información. Si te das cuenta, esta es como la más común, la que a veces más veo que utilizan los estudiantes. Porque el mismo referenciador hace este tipo de cita. Hace un tipo de cita con énfasis en el texto. ¿Listo? Yo creo que un tip podría ser que cuando se énfasis en el autor va de primeras. Se menciona de Exactamente. primeras. Y si es con énfasis en el párrafo, pues el párrafo va de primeras. Exactamente. Judicita, dale. Bueno, muchachos, ¿cómo identifican ustedes en una escritura si está basada en el texto o en el autor? Pues es que es fácil identificarlo porque si yo estoy leyendo, ejemplo, un libro de administración de recursos humanos, no sé, de X autor, pongamos un autor de administración de recursos o metodología de la investigación de Sampieri, ¿cierto? Entonces, Hernando de Sampieri, entonces yo lo que voy a hacer, ahí ustedes identifican porque cuando vayan a colocar la cita, por ejemplo, si es parafrasearla o copiarla y pegarla, antes de eso deben de mencionar al autor, ¿cierto? Como lo determina o atendiendo a la teoría de Sampieri en tal, se puede identificar que ta. Entonces, como ya leyeron la prelación al autor, usted ahí mismo también le va a dar la misma prelación en su documento y lo va a citar al principio. Eso se llama una cita narrativa basada en el autor. Y en el texto es porque usted sabe quién es el autor, pero en su cita no lo están identificando. Seguramente sabe que fue publicado por ese autor ese documento, pero no lo están narrando allí, no le están dando prelación, entonces usted simplemente se basa en el texto. Eso es básicamente. Exactamente. Entonces, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque es una tendencia que se va a ver en los diferentes tipos de cita. O sea, tú puedes tener una cita de menos de 40 palabras, puedes tener una cita de más de 40 palabras, puedes tener paráfrasis y pueden tener cualquiera de esos dos énfasis. ¿Listo? Digamos, eso lo puedes ver reflejado en cualquiera de los tres tipos de citas. Ya lo que cambia, si tú te vas a dar cuenta, son algunas características de la estructura de la cita. ¿Listo? Entonces, acá, por ejemplo, tú ves que comenzamos con el autor y luego entra el texto, ¿cierto? Aquí comenzamos con el texto y terminamos con el autor, ¿vale? Pero ahora, si ustedes se dan cuenta acá, esta es una cita en bloque de más de 40 palabras con énfasis en el autor. Aquí también vemos que comienza con el autor, pero ya cambian las condiciones. ¿Qué es lo que cambia?
digamos, por ejemplo, tú, Karen, que estás participativa, ¿qué podrías ver acá o qué podrías identificar dentro de los elementos que presenta la cita en bloque de más de 40 palabras que no está en este segmento, pero sí estaba en el de menos de 40 palabras? Solamente un elemento. Estamos pensando. No está, si estás, Karen, o no estás. Sí, sí, sí estoy. Entonces, mira, te voy a dejar esos elementos acá. ¿Listo? Analízalos y te voy a mostrar de rapidez los elementos de la de menos de 40 palabras. Y tú automáticamente te vas a dar cuenta de un elemento que es característico de la de menos de 40 palabras. A ver, ¿cuál Entonces, es? ya, miren, acá lo voy a poner la de menos de 40 palabras. Ok. Apellido, año, página. ¿Qué opinas, Karen? ¿Cuál es tu apuesta? Algo característico, ¿sí? O sea, ¿qué es lo Sí, que hay? mira, sí, solamente mira los elementos. Solamente mira esta partecita de acá. ¿Qué es lo que puede tener la cita de menos de 40 palabras que no tiene la cita de más de 40 palabras? O viceversa, ¿qué puede tener la de más de 40 palabras que no tiene la de menos de 40 palabras? Pues la que tiene la de más es que tiene dos conectores, que la otra Mira, no tiene. mira, la otra también tiene dos Ah, tú tiene conectores. dos conectores. Entonces, Entonces descartada. sería el texto citado en sangría, o sea que es más texto. Entre comillas, o este de sangría. ¿Me estás diciendo este con sangría? Ese sí. O que la cita. Exactamente. Ese puede ser uno de los elementos. Porque tú vas a encontrar, o sea, tú estás leyendo tu documento, ¿cierto? Estás leyendo un documento y automáticamente te encuentras un bloque así de grande que tiene todo un espacio en la izquierda. O sea, ya no está como los otros párrafos, sino que prácticamente está todo el texto a la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una sangría a la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que automáticamente esa es una cita de más de 40 palabras. Pero ¿qué otra Y cosa puede con ser? las Esto, comillas. las Ajá. comillas. O sea, tú vas a ver que las comillas solamente se encuentran en citas textuales de menos de 40 palabras. Eso puede ser característico. ¿Listo? Y Oh, de vas a ver acuerdo. que estas, porque a veces uno comete el error que en las citas, o sea, que todo lo que es cita textual tiene que llevar comillas. No. O sea, por eso acá muestran que cuando es una cita de más de 40 palabras, cuando tienes más de 40 términos en esa cita textual, ya tienes que cumplir con estas características. Esta característica de conector 1, conector 2 y esto que tú ves acá, esto también se repite en la de menos de 40 palabras, ¿sí te das cuenta? Porque esos elementos hacen parte del énfasis. Hacen parte del énfasis. Entonces, si tú lo haces con énfasis en el autor, vas a encontrar estos elementos. Mira que acá está menos de 40 palabras con énfasis en el autor y acá tienes más de 40 palabras, pero con énfasis en el autor y vas a ver que está estos mismos elementos. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar estructura dentro del texto citado. Entonces, más de 40 palabras tiene que ir con sangría de 1,27 al lado izquierdo, todo el texto. Entonces, te voy a mostrar un ejemplo acá. Estoy acá, ¿cierto? Tengo este texto, lo voy a seleccionar, lo voy a acomodar como tendría que estar, ¿cierto? Este sería un párrafo normal, voy a bajar esto para que no se vea. Esta sería la estructura de un párrafo normal, ¿cierto? Si tú te das cuenta, tiene una sangría en primera línea de 1,27 centímetros con una alineación hacia la izquierda, pero tú estás aquí leyendo y automáticamente llegas y te encuentras con esto. Entonces, párrafo, sangría izquierda de 1,27 y acá le vamos a quitar esto.
¿Sí te das cuenta cómo se puede identificar automáticamente? Entonces, yo tengo mi párrafo normal, pero de la nada el siguiente párrafo tiene prácticamente en todas las líneas un espacio de 1,27. Quiere decir que este apartado sería una cita de más de 40 palabras. Ahora, ¿cuáles son las otras condiciones? Me dice que es un texto citado con 1,27 de sangría en el lado izquierdo. Si tú te das cuenta, también tiene que llevar su página. ¿Por qué? ¿Por qué llevaría página? Porque es una cita textual, o sea, copié y pegué. Y tercero, acá me dice que tiene que ir siempre en un párrafo aparte. O sea, todo esto tiene que ir en un párrafo aparte. A diferencia de la de menos de 40 palabras, que la de menos de 40 palabras puede estar inmersa dentro del párrafo. Es decir, yo puedo decir que aquí es una cita. O sea, yo puedo poner comillas acá, hasta acá, que es de menos de 40 palabras. Vamos a ver si son menos de 40 palabras. 34 palabras, entonces llego acá, cierro comillas y hago mi proceso que es autor, coma, espacio, página, coma, y autor, perdón, año de publicación, coma, espacio, p punto espacio, 5 y cierro paréntesis. Esto de acá sería una cita de menos de 40 palabras, con énfasis en qué, Karen. La que te dejé acá subrayada en amarillo. Ya sé que es una de menos de 40 palabras porque tiene acá sus respectivas comillas. Sí, sería con énfasis en el texto, porque no inicia Exactamente. con el autor. Ok. Exactamente, ¿sí es? Esa es la cuestión. Y si yo llegara e hiciera esto acá, mira, te voy a mostrar. Voy a poner acá punto, espacio y hago lo mismo. Esto sería, uy, acá se corrió. Vamos a ponerle su espacio. Entonces, esta cita que te va a subrayar acá, uy, está muy... Es una cita de ¿cuántas palabras? De más de 40 De más de 40, con énfasis en... en el texto también. Exactamente. ¿Sí ves cómo es de sencillo identificar? Sí. Es súper sencillo. La cuestión es que uno tiene que identificar los elementos que la componen y efectivamente, pues bueno, esto también depende mucho de cómo yo escriba, ¿no? Lo que decía Judy, o sea, si yo estoy dándole preámbulo a quién está dando, digamos, el concepto de una teoría, pues eso sería como con un énfasis en el autor, porque voy a decir Sampieri dijo aquello, ¿cierto? Entonces también todo esto depende de la forma en la que yo escriba, la forma en la que yo esté integrando las ideas, o sea que tiene que ver mucho con la coherencia y con la cohesión del contenido. Pero lo ideal es que al menos identifiquemos cuál es el énfasis en el autor, cuál es el énfasis en el texto, cuál es la de menos de 40 palabras, cuál es la de más de 40 palabras. Ahora, si tú me preguntas, más de 40 palabras, en la comunidad científica, en la comunidad académica, más de 40 palabras no es recomendable. Porque ¿cuál es la idea digamos, de hacer un trabajo académico? Es mostrar precisamente que tú haces un análisis, haces una revisión de la información y que estás mostrando apropiación de la misma. Si tú haces un trabajo académico con muchas citas, pues estás mostrando que estás repitiendo mucha información que dijeron muchos otros autores, pero no se ve la apropiación de la temática por parte tuya. Por ende, digamos que esta de más de 40 palabras ya es como muy, o sea, ya la verdad tienen que ser casos muy especiales, pero por lo general si vas a utilizar una cita, pues la cita de menos de 40 palabras y deseable que fuera la paráfrasis. La paráfrasis, bueno, acá ya te mostré, esto sería cita en bloque de más de 40 palabras, pero con énfasis en el texto. ¿Listo? Que fue lo que te acabé de mostrar. La paráfrasis, sí ya es, esto yo creo que sí ya lo han escuchado, la paráfrasis es tomar esas ideas del autor y transformarlas, o sea, hacer un análisis profundo y mostrar que, digamos, tomar lo que a mí me sirve y anexarlo en mi documento académico. Entonces,
La paráfrasis, lo mismo. Si tú te das cuenta, tiene también su énfasis en el autor y énfasis en el texto. Pregunta, Karen, o quien quiera participar también. ¿Qué me ayuda a mí a identificar si es una paráfrasis o es una cita textual? Solamente un elemento. O sea, que con yo identificar así los elementos de este ejemplo que yo tengo acá, yo diga, esto es una paráfrasis. Esto no es una cita textual. Que la paráfrasis no indica la página de la cual estás trayendo la cita. Exactamente, es eso. Si yo estoy leyendo un documento que me dice, sí, según este autor, su año de publicación. Primero, no tengo comillas, entonces no es una cita de menos de 40 palabras. Y segundo, no tengo número de página. Automáticamente se entiende que es una paráfrasis. ¿Qué es lo que pasa? Un error común que se puede presentar en los trabajos académicos. Nosotros ponemos al autor, pero se nos olvida poner la página. ¿Qué es lo que pasa? Ahí es donde nosotros podemos incurrir en un error que es muy grave, porque de pronto no necesariamente quiere decir que lo hagamos a propósito, sino que fue un error que se nos pasó poner la página y lo hacemos pasar por paráfrasis. Automáticamente una herramienta llamada Turnitin, ¿cierto? Va a identificar que esto es una coincidencia de algo que está textual, pero lo están presentando como una paráfrasis. Entonces, por eso es súper importante para evitar malentendidos que cuando nosotros, si ustedes se dan cuenta en la de más de 40 palabras o en la de menos de 40 palabras, siempre que hagamos una cita textual, sea de menos o de más, aparte de los autores y el año de publicación, siempre tenemos que poner el número de página o el número de párrafo. Porque recuerden que si no tiene página, si es el caso de una página web, pues nosotros vamos a poner párrafo, pero siempre tenemos que poner de dónde salió eso. Porque la podemos confundir con la paráfrasis. Entonces aquí nosotros vamos a encontrar los elementos de la paráfrasis. La paráfrasis en las normas APA no tienen un límite, ¿cierto? O sea, no tienen un límite de caracteres para utilizar. Sin embargo, se aconseja utilizarlo de forma que no necesariamente reemplace todo el texto, sino que ayude a puntualizar la idea que yo tengo o a la idea que yo quiero llegar. ¿Listo? Esta puede ir dentro de los párrafos, también como si fuera una cita de menos de 40 palabras, y tiene su énfasis en el autor y tiene su énfasis en el texto. ¿Listo? Entonces, ¿hasta aquí está claro o hay alguna pregunta? Bueno, no parece que no. No, todo Me perfecto. parece importante, ¿sabes qué, Dani, lo que dices? Porque recordemos que en las revistas, las revistas también nos exigen un porcentaje de similitud de Turnitin que no es tan alto. Entonces, sí es la recomendación que siempre parafraseen, así sean cosas chiquitas, pero eso hace que se reduzca ese porcentaje y que de pronto te rechacen el documento. Exactamente, eso es súper importante. Y porque, bueno, en el tema de la investigación, pues obviamente, digamos que el fin de la investigación científica es, digamos que, hacer crecer la frontera, ¿cierto?, del conocimiento. Y para ello se requiere que de donde está esa frontera, nosotros pues aportemos más para que crezca, ¿no? Entonces, si yo me dedico en un trabajo académico a copiar y a pegar y a copiar a pegar, obviamente citando, pues sí, está bien, estoy dándole, digamos que estoy haciendo la mención de autoridad, dándole reconocimiento a esos autores, pero en realidad lo que estoy haciendo es una recopilación de ideas que no tienen ningún, digamos que no tienen ningún análisis ni ninguna aplicación. Por ende, digamos que la paráfrasis a uno también le ayuda a demostrar que efectivamente sí se tomó las ideas del autor, pero se interiorizaron, se les dio un análisis y se están, digamos que plasmando acorde al trabajo que yo estoy realizando. Digamos, ¿qué otra cosa? También otra recomendación, la paráfrasis. Ojo muchachos, la paráfrasis no es
tomar una cita textual y empezar a cambiarle palabras. Eso no es paráfrasis. Recuerden que paráfrasis es prácticamente transformar, o sea, tomar las ideas y transformarlas con mis palabras y darle esa cohesión al texto. O sea, meterlas ahí que tenga cohesión y coherencia con lo que yo estoy haciendo en ese trabajo académico. Ese es como el fin de la paráfrasis también. Ahora, tenemos esto que es una cita de un autor con énfasis en el autor. Digamos que estos casos ya también tampoco. O sea, la idea es tratar de disminuir estos casos de estas citas. ¿Listo? O sea, estas citas, si para mí es muy importante lo que está diciendo Margiota, ¿cierto? Que lo está citando Constantino y Álvarez, pues consulto Margiota. O sea, voy a Margiota 2002, consulto lo que dice ella o él y lo que hago es transformar esas ideas en una paráfrasis o tomo entonces también una cita de menos de 40 palabras, pero no hagamos, digamos que no hagamos esto de citas, eso también ya está como mandado a recoger en el tema de la escritura científica. En la escritura científica se centra en mostrar la apropiación y el aporte que se puede dar a las ideas que ya existen. Entonces, citas de citas, sea con énfasis en el autor o sea con énfasis en el texto, tratemos de evitarla lo más posible. ¿Listo, muchachos? Sin embargo, pues aquí está la estructura. Esta sería una cita de un autor con énfasis al texto y alguien me puede decir a qué tipo de cita textual pertenece. ¿Es de más de 40 palabras? ¿Es una paráfrasis? ¿Es de menos de 40 palabras? ¿Cuál es esta? Creo que es una paráfrasis. ¿Paráfrasis? ¿Quién da más? Yo creo que es de Parece menos de 40. Exacto, muchachos. ¿Por qué es de menos de 40 palabras? Solamente díganme un elemento para que Las digan com- eso es Porque tiene énfasis en el texto Bueno, exacto, sí, es énfasis en el texto, pero Las un comillas. y elemento. tiene comillas, sí. Exactamente, ¿sí se dan cuenta? Entonces aquí yo no estoy hablando de una cita de menos de 40 palabras, pero ya ustedes identificaron que esto es una cita de menos de 40 palabras. Pero ¿qué pasaría si yo tengo un bloque? Por ejemplo, esto. Esto tampoco, esto ya prácticamente, o sea, nosotros les mostramos estos casos como porque son casos especiales, pero lo mejor es Está silenciado. Vuelve a activar el micrófono. ya listo, ya. Sí, yo sí. Entonces, aquí ustedes, según este ejemplo que yo tengo acá, ya sabemos que es con énfasis en el autor, ¿cierto? Pero ¿esto qué sería? Menos de 40 palabras, más de 40 palabras, menos de 40 paráfrasis. ¿Ustedes qué dicen? Paráfrasis. ¿Por qué sería una paráfrasis? El que quiera participar, no necesariamente la misma persona. Porque no lleva las comillas. Bueno, pero la de más de 40 palabras no lleva comillas. Tal Y no vez, está alineado a la izquierda. Ahí está alineado a la izquierda. tal vez porque Ah. dice, nos cuentan que, o sea, como, ¿Y por o qué no lleva la sea, página? ¿No lleva el número de página? Exactamente, miren, si ven un solo identificador, una sola cosa, ¿sí ven? O sea, ni siquiera tienen que profundizar tanto, sino ver los elementos, identificar los elementos y ya se van a dar cuenta que no. O sea, que esto es una paráfrasis porque no lleva número de página. Recuerden, todas las citas textuales deben llevar número de página o número de párrafo. Si no lleva número de página o número de párrafo es una paráfrasis. ¿Por qué? Porque yo no estoy tomando textual algo de un documento, sino que estoy transformando y estoy plasmando eso en el documento. Obviamente le estoy dando una mención de autoría, o sea, un reconocimiento al autor, porque la idea general o la idea principal de lo que yo puse no me pertenece, le pertenece a ese autor que la desarrolló. Yo solo la estoy transformando y estoy, digamos que, integrándola en mi trabajo académico.
Y esto sería lo mismo. Entonces es una cita de varios autores, pero con énfasis en el texto. Ya sabríamos que esto es ¿qué? ¿Una qué? Una Paráfrasis. paráfrasis, exactamente. ¿Qué tal les parece así? ¿Ya más o menos sabemos identificar los tipos de citas? ¿O quieren que nos devolvamos a una en específico? Creo que Yo, podemos avanzar, pues ya son sí, yo las creo que 12:10. Ay, sí, se me va a ir el tiempo. Entonces, bueno, muchachos, tenemos una cuestión acá y es, por ejemplo, el tema de los autores. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo tengo un autor, ustedes van a darse cuenta que en esta tablita dice cita con enfoque al autor, ¿cierto? Y esta es cita con enfoque al texto. Entonces, cuando yo tengo un autor, pues voy a poner sus dos apellidos, o si nada más aparece un solo apellido en el documento, pues voy a poner un apellido y el año de publicación del documento, ¿cierto? Que es lo que hemos visto en los ejemplos. Cuando son dos autores, voy a poner los dos apellidos de los dos autores, ¿cierto? Aguilar Bermúdez y Castro Martínez, el año de publicación. Esto es con énfasis, recuerden que esta parte es con énfasis en el autor y esto es con énfasis en el texto. Pero hay una cuestión y es que cuando tengo tres autores o más, lo que voy a hacer es poner los dos apellidos o el apellido del primer autor y voy a poner esto et al, que es como digamos que la abreviatura de y otros. ¿Listo? O sea, Restrepo Cañón y otros. ¿Vale? Esto va a ser en la cita. ¿Listo? Entonces voy a poner Restrepo Cañón et al. Eso me está indicando que ese documento tiene tres autores o más. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Ahora, tenemos el caso de las citas de autores corporativos. Entonces, en la cita de autores corporativos, tenemos aquí, por ejemplo, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas. Este instituto tiene unas siglas que son ICONTEC. Entonces, para la primera cita que yo nombre al Instituto Colombiano de Normas Técnicas, yo tengo que poner todo su nombre y luego, entre paréntesis, junto al año, voy a poner su sigla. ¿Listo? La segunda vez que yo vuelva a citar, acá con énfasis en el autor, al ICONTEC, ya no voy a tener que poner todo el nombre, solamente voy a poner ICONTEC y el año de publicación. ¿Listo? Recuerden que esta estructura es con énfasis en el autor. Si fuera con una estructura con énfasis en el texto, esta sería la presentación. ¿Sí se dan cuenta? Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación y entre corchetes cuadrados, ICONTEC, que es la abreviatura, coma, año de publicación, coma, página, párrafo, si es una cita textual. Si yo vuelvo a hacer una cita con énfasis en el texto de este instituto, ya va a ir solamente ICONTEC, año de publicación, páginas y es una cita textual. Ahora, me dice que para autores corporativos sin abreviaturas tendría que poner siempre el nombre completo. ¿Listo? Entonces, acá sería todo el nombre del instituto, siempre en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta cita. ¿Qué es lo que pasa? Hay, por ejemplo, casos que es como el de los abogados, ¿sí? De los estudiantes de derecho, que pues manejan muchas cortes, manejan códigos, manejan, mejor dicho, que no necesariamente tienen abreviaturas. ¿Qué se les puede aconsejar en esos casos? Nosotros podríamos utilizar al inicio una tabla de abreviaturas donde a estos institutos se les asigne una abreviatura y nos regiríamos bajo esta forma. ¿Listo? O sea, nos adaptaríamos a esta estructura si al inicio del trabajo, en un apartado, creamos una tabla de abreviaturas para instituciones que no tienen abreviaturas. ¿Listo? Hasta ahí bien, ¿sí? ¿O hay alguna duda? No, listo, seguimos.
Bueno, en este caso, digamos que es el tema cuando nosotros tenemos autores anónimos. Hoy en día es muy difícil porque tenemos un autor que es personal o tenemos un autor que es corporativo. Ejemplo, El Tiempo o El Espectador. Digamos que periódicos que publican artículos. Digamos, algunos artículos tienen autores que son personales, o sea, me aparece el nombre de la persona que hizo la redacción de ese artículo, pero si no me aparece el nombre de la persona que redactó el artículo, automáticamente asocio que entonces el autor sería El Tiempo o El Espectador, que serían autores corporativos. Entonces, este es difícil. Esto ya vendría siendo con documentos que en realidad no hay forma de identificar ni una editorial, ni un autor corporativo, ni nada, ¿listo? Esto digamos que no voy a ahondar porque es que son casos ya demasiado especiales que es difícil que se den hoy en día. Y las abreviaturas para citas, acá ustedes van a encontrar entonces lo que yo les decía. Acá, por ejemplo, tenemos página y páginas, así va a ser, ¿cierto? Párrafo y párrafos, entonces les voy a mostrar rápido esto de párrafo y párrafos. Acá, por ejemplo, si yo tengo varios párrafos, la cita comprende varios párrafos. Voy a poner parts 5-6. Quiere decir que esa cita se encuentra dentro de la página, o sea, comienza en la 5 y también tiene parte en la 6. ¿Listo? Si fueran páginas, voy a poner pp.5 y 6. ¿Sí entendemos la dinámica? Sí, ¿cierto? O sea, es como muy sencillo, como que pongo pp espacio, pp.espacio 5 guión, la página donde termina. ¿Listo? Bueno, estas son abreviaturas. Recuerden, muchachos, todo lo que yo cite dentro del documento, sea una paráfrasis, sea una cita textual de menos, sea una cita textual de más, tiene que ir sí o sí en las referencias bibliográficas. ¿Listo? En las referencias bibliográficas va todo lo que yo cite dentro del documento. Y la bibliografía es como un apartado opcional que se puede poner de las referencias bibliográficas y hacen como un énfasis a todos aquellos documentos que yo consulté para apoyarme, para entender el tema, puede ser, pero que no necesariamente están dentro del documento citados de alguna forma. O sea, no tienen ni una cita textual, no tienen ni una paráfrasis. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Estas citas tienen que ir en orden alfabético. ¿Listo? Cada tipo de documento tiene una estructura. Entonces, los artículos de revista van a requerir digamos, de unos datos que no necesariamente tienen los libros y viceversa. Las referencias de los videos. Ahora, bueno, estos son casos especiales de de editores, de traductores y coordinadores. Ahora, un énfasis muy grande. Hoy en día, no, incluso ni siquiera hoy en día, desde hace ya varios años, pues se está haciendo el uso de inteligencias artificiales. Entonces, para inteligencias artificiales, nosotros también tenemos, digamos que una opción, tenemos un ejemplo de cómo se tendría que citar en una inteligencia cómo se tendría que citar una inteligencia artificial. Entonces, cómo se va a referenciar? ¿Cómo se va a crear la referencia? Este es el ejemplo. Entonces, voy a poner el autor del modelo. Este sería un ejemplo para ChatGPT, ¿cierto? Sería OpenAI, que es la empresa que creó, que maneja, administra ChatGPT, ¿cierto? El año en el cual yo hice la pregunta. Luego voy a poner el nombre del modelo, o sea, quiere decir que acá va a ir ChatGPT, pero si utilicé Gemini, por ejemplo, de Microsoft, pues aquí iría Microsoft, el año en que hice la pregunta, y acá iría Gemini, por ejemplo. La última versión de este modelo. Luego, entre corchetes, va a ir la descripción del modelo del lenguaje. Dime, Judy. Pues para tener en cuenta ya con este ejercicio que estás haciendo. A ver, el tema de derechos de autor es algo muy delicado, ¿sí? Entonces,
la ley dice que no se debe referenciar si no es un autor como tal, o sea, un autor corporativo o un nombre, apellido, ¿sí? Entonces, un humano, digámoslo así, para ser más concreto. Entonces, preferiblemente se tiene que utilizar esa referencia por temas de derechos de autor, ¿cierto? Lo que pasa es que el chat GPT es importante en qué medida, en que, por ejemplo, me permita a mí organizar los textos de manera, pues, ordenada, organizada, de pronto la forma de yo poder al menos tener un argumento y luego analizarlo con base o con relación a la información que yo estoy consultando, pero no para usted referenciarlo dentro de sus documentos, ¿sí? Porque deja ver como que usted copió y pegó lo que el ChatGPT le trajo y usted lo está referenciando. Entonces, preferiblemente, o sea, legalmente no se tomaría como un autor, porque el ChatGPT lo que hace es que trae otras fuentes que se encuentran en la internet, recopila toda la información, pero ChatGPT no le trae incluso, a no ser de que sea una versión paga y eso que es de dudosa procedencia, porque no toda la información que está en ChatGPT es confiable netamente, entonces por eso no se debe tomar como un autor original. ¿Listo? Listo, sí, sí, claro. Entonces, digamos que este tema podría ir más entonces enfocado hacia las bibliografías, que son los apoyos que nosotros tenemos para desarrollar un documento o una idea, porque digamos que ChatGPT, más allá de pronto de utilizarlo para realizar citas textuales o paráfrasis, lo podríamos utilizar para discutir un tema, por ejemplo. Nosotros Exactamente. podríamos Ujú. utilizarlo para discutir un tema, sí, para profundizar, de pronto para que me ayude a mí a comprender y a partir de allí utilizar un concepto que esté establecido y ahí sí utilizar el autor que necesito. Sin embargo, es necesario que se empiecen a implementar prácticas éticas que van enfocadas a digamos que yo reconocer que utilicé una inteligencia artificial en algún momento para la creación de un documento científico, porque digamos que es más, bueno, puede entrar en un tema como ético, sí, es más como un tema ético de yo cómo utilizo las inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, digamos que en ese caso, ahí ya les dejaría este ejemplo y creo que no me alcanza el tiempo, tendríamos que dejar hasta ahí. Les quería mostrar un poquito dónde van a poder encontrar las normas APA, ¿cierto? Las normas APA ustedes las van a poder encontrar en esta página que se llama apastyle.org y aquí ustedes van a encontrar todo lo que yo les acabo de mostrar. Sí, Ronald. ¿Será que nos puedes proporcionar la diapositiva tuya? Es que está muy concisa y muy chévere para no guiarse. Sí, claro. Ahorita les voy a pasar un enlace de asistencia y en ese enlace de asistencia ustedes creo que tienen que poner su correo electrónico. De ahí yo extraigo el correo electrónico y les envío estas diapositivas para que ustedes las tengan a la mano y puedan guiarse con ellas. Danilo, la ¿Listo? asistencia ya está en el chat y si Ah, ya quiere está. también, ¿sabes qué? Le puedes colocar ahí el enlace del repositorio que allá tenemos una cartilla de normas APA, unos lineamientos para presentar Eso, trabajo. exactamente. Ahí ya les voy a poner esas diapositivas y los Gracias. lineamientos del repositorio. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí ustedes en esta página van a poder encontrar absolutamente todo lo que vimos en esas diapositivas. Está todo, desde el formato del papel, tablas y figuras, referencias, absolutamente todo. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Eso sería todo, muchachos. No sé si hay alguna pregunta, porque ya creo que me pasé, ya voy pasado como 20 minutos. Tranquilo, no, estuvo muy completa la sesión. Muchísimas gracias, Danilo, por esa presentación tan chévere y tan dinámica. Además, muchas gracias a ustedes todos por haber participado de estas jornadas de formación para semilleros de investigación. Recuerdan diligenciar, por favor, la asistencia. Y además recordarles que a las 3 de la tarde tenemos nuestra última sesión de la semana, que es búsqueda y recuperación de la información a través de las bases de datos de investigación, como son SAKE, Oxford, Taylor y France, Nature, tenemos ScienDirect, ¿sí? Entre otras. Entonces no se los pierdan, por favor. A las 3 de la tarde los esperamos. Muchísimas gracias a todos y feliz resto de día.
Hasta luego, gracias a todos, chao. Hasta luego.